Con David Motura, periodista especializado en energía, ya un amigo de la casa, una persona que pasa a ser parte de esta mesa. David, buen día, ¿cómo te va? Hola, Seba, ¿cómo estás? Y bueno, y a todo tu equipo por ahí. ¿Cómo andamos? Hola, buen ¿Bien? día. Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, varios temitas así cortitos. Vamos con el primero que la verdad que creo que fue Sí, una muy buena y grata noticia el hecho de que desde Río Negro informaran que el Vemos haya cruzado el Río Negro de la manera que lo cruzó, ¿no? sí, a ver, cuando hablamos del oleoducto Vaca Muerta del Sur, me parece que el desafío más importante era, desafío técnico más importante era pasar ese obstáculo que era el Río Negro. Ujú. Estamos hablando que lo Porque pasamos, ahora, se pasó por debajo del Río Negro, ¿no? No. exacto, exacto. Ahí te cuento un poco cómo fue la maniobra. Porque después, ahora lo que viene es simplemente ir soldando el resto de las tuberías hasta lo que es los tanques que ya vimos, que van a ser unos 6 tanques en total, este, con una capacidad de almacenar hasta 4,5 millones de barriles. Este, que es un montón, digamos, y además estás hablando de que por el oleoducto vas a pasar entre 500 y 750 mil barriles por día. 750 mil barriles por día, que te lo pongo en contexto, es menos de lo que produce hoy Argentina en su totalidad, un poquitito menos. Argentina produce más o menos 850 mil barriles Sí. por día. Es decir, y es más de lo que produce Neuquén. Es decir, las posibilidades de incrementar la producción en Neuquén son un montón, y las posibilidades de que este puerto, además, tenga solo como prioridad la exportación, también es una buena noticia a la hora de hablar de ese problema que tiene la macroeconomía argentina todos los días, que es el ingreso de divisas. Ahora bien, este cruce, yo hice una pregunta cuando estuve ahí en el lugar, que Sí. es más o menos entre Chelforó y Chimpay. Ujú. Estaba viendo si había alguna imagen satelital en Google Maps, pero no, todavía no. Así que, pero lo que hicieron fue un pozo. Tomaron una zona del río que sea más o menos angosta, hicieron un pozo de un lado y un pozo del otro. Eh, y por ahí pasaron la tubería, las tuberías, por debajo del lecho del río, pero eh, con una distancia del lecho del río de unos 25 metros más o menos. Ujú. Eso, estas tuberías además son flexibles, no son, cuando hablamos de oleoductos o de caños o de tuberías, no es algo completamente rígido, sino que se puede ir amoldando incluso a los movimientos que pueda llegar a tener propios de la tierra, o en este caso del río. Y yo, una de las cosas que pregunté es, bueno, ¿y por qué no va por arriba? En una especie de puente, de un lado a otro. Y no, lo que me decían es que es más seguro en este tipo Sí. de suelos hacerlo así, por debajo, porque hay otras zonas. De hecho, había uno de los técnicos que había trabajado en distintos países y había dicho, me decía que había hecho un oleoducto que pasaba por un puente de 250 metros, y lo hacía tocando. Era un río que iba de una montaña a otra. Entonces utilizaban las montañas como refuerzo, y así se podía pasar de un lado al otro
del río. Pero en este caso, como no tenés montañas, y el suelo te lo permite, prefirieron hacerlo de esta manera, que no es algo único. Ahora, David, ¿este era el escollo más Sí, grande que tenía el Vemos? O sea, era cruzar el río. exactamente, sí, a Claro. nivel ingenieril, sí, pasar el río, porque demandó unos 5 meses más o menos de obra, y me imagino que mucho más en el diseño de qué es lo que iba a hacer, la cantidad de gente que se movilizó en Ujú. el alrededor del lugar, que también tuvo que venir gente, si bien la mayor parte de los trabajadores operarios eran de Río Negro o de Neuquén, también tuvieron que venir algunos equipos que venían por ejemplo, de Brasil o de Alemania, porque muchas veces se contrataban la máquina que iba soltando las tuberías. Esa era alemana, Ujú. y tuvo que venir un técnico de Alemania Ah, qué lindo. simplemente para certificar que estaba funcionando correctamente. Después, bueno, una vez que el know-how queda en manos de algún argentino, ya Hay que pagar menos se queda a pasaje. cargo. Claro, David, exactamente, ya se no queda sé a cargo. no sé si tenés el dato, pero te consulto, el impacto ambiental de semejante obra en el río, ¿qué precauciones se han tomado? ¿Qué garantía tiene de acá en adelante que todo eso no va a afectar la sanidad del río? No, lo que decían es que justamente esta este cruce por debajo y a esa distancia del lecho a 25 metros, y con estas características que tienen estos ductos, a ver, podríamos decir que es casi como hacer un pozo petrolero. Es decir, Claro. terminás muchas veces terminás pasando por zonas de napa de agua, Mm. eh, pero eso lo cementás, e impedís que tenga contacto con el agua, Claro. Ujú. Ah, bien. o que afecte de alguna manera. Porque, a ver, claro, sí, vas a tener que pasar, son más o menos 800 metros de extensión, que tenés que cruzar. Ahí hay una imagen también que pudimos ver en el lugar, que era muchos operarios pasan por lancha de un Sí. lado al otro, y bueno, afectación, por lo que nos decían, esta era la de menor impacto. Es Ok. decir, y si vos lo hacías por arriba, ibas a tener obviamente ese movimiento, porque el suelo no es el más indicado. Y bueno, afectación, no, en principio no sería Sí. Bien, la, dale. la mayor. Yo te quería preguntar, David, con respecto a las declaraciones de Horacio Sí. Marín, esto de que lo que sucede en Medio Oriente va a acelerar el proyecto de GNL en nuestro país. ¿A qué se refiere? Contanos un poquito más. ¿Por qué sucedería esto? Ajá, sí. A ver, sí, estaba viendo eso. Yo ya había hablado con algunos economistas, y todos los que tratan de decir, siempre tratemos de decir, bueno, la guerra no es el mejor escenario para nadie, Ujú. pero Claro, sí. Termina beneficiando, lo decía yo esta Sí, sí, mañana, sí. esa situación termina beneficiando a alguien. exactamente. Y después tiene otro pero. A ver, la guerra no es buena para nadie, pero Argentina se puede beneficiar con los precios altos del crudo y los precios altos que está teniendo el CNL hoy a nivel mundial. Eso va a manifestar más interés. A ver, si vos cerrás el estrecho de Hormuz, que es donde pasa
el 20% del petróleo del mundo, y además hay es uno de los principales lugares por donde pasa el comercio internacional. Sí, y no tenés una fecha de finalización del conflicto, que esa es la otra parte. Y no sabes cuándo va a terminar, porque todos decían, esto puede ser una guerra corta porque a Trump no le conviene. Trump hizo campaña diciendo, voy a bajar el precio del combustible, y ahora se le está yendo el precio del combustible muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Después de la experiencia de la invasión de Rusia a Ucrania, los europeos están buscando diversificar sus proveedores de energía, principalmente de GNL, pero también de petróleo. Entonces dicen, ok, vamos a mirar a otros, vamos a mirar más a América Latina, y ahí aparece en Brasil, aparece en Guyana, y aparece Argentina con estos proyectos, como por ejemplo el Vaca Muerta del Sur con el petróleo, Claro. o el de Southern Energy de GNL, y el otro que tiene YPF, que es el Argentina LNG. Así que, a ver, beneficia porque son, al estar estos países centrales mirando a Argentina, se pueden firmar los contratos a largo plazo, principalmente en GNL. En petróleo pueden ser contratos más cortos, pero en GNL suelen ser contratos de muy largo plazo. El que estuvo rápido reflejos en esto fue el gobernador de la provincia, hay que decirlo, Rolando Figueroa, que anunció que iba a haber beneficios, dijo concretamente que había 2 iniciativas para fortalecer la competitividad de Neuquén en el mercado energético global. Y los anuncios tuvieron como desarrollo el gas natural y la ampliación de área de Vaca Muerta. Lo que dijo fue, en el caso específico de GNL, lo estoy sacando esto del boletín oficial, estamos trabajando para establecer una alicuota diferencial de materia de regalías, y analizó que a diferencia de Estados Unidos, donde se paga un impuesto por los ingresos brutos sobre el gas antes de la licuefacción, en Neuquén no se aplicará para mejorar la competitividad. O sea, está rápido reflejos en función de que, si se puede, primero, vamos a agilizar el tema del GNL, bueno, vengan a Vaca Muerta, que le vamos a dar mejor competitividad para que ustedes puedan extraer el gas. Exactamente. Y en esa misma línea tenés al CEO de Chevron, también abriendo la CERAWeek, que es uno de los encuentros más importantes de empresarios del sector energético en el mundo, que están ahora reunidos en Houston, que dijo, empecemos a mirar más a América Latina y nosotros vamos a fortalecer nuestra posición en Argentina. Y creo que en otra conversación que habíamos tenido yo les decía, bueno, hubo en el famoso Argentina Week, hubo una reunión de estas mismas autoridades de Chevron con el Ministerio de Relaciones Exteriores, diciendo, nosotros queremos los beneficios del RIGI, Claro. el régimen de incentivo a las grandes inversiones, porque tenemos, además de ser socios de YPF en Loma Campana, tenemos un yacimiento que se llama el Trapial, que está ahí en el cordón de lo que fue alguna vez la industria hidrocarburífera de Rincón de los Sauces, y ahí hay potencial ahí llega Vaca Muerta, tiene un potencial de hidrocarburos importante, y de hecho hay una empresa que es Oldelval, que tiene todo el sistema de oleoductos hasta el sur de Buenos Aires, donde se exporta o se lleva a distintas refinerías de Argentina, que está haciendo lo que se llama el Duplicar Norte. El Duplicar Norte es donde está la estación de bombeo central de ellos, que está en Allen. Van a sacar otra tubería que va a pasar por los distintos yacimientos del norte neuquino para aprovechar ese petróleo que actualmente está dormido en el norte la parte norte de Vaca Muerta.
Está claro. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, seguiremos hablando de este tema, obviamente que nos atañe a todos, ¿no? O sea, el tema de hidrocarburos aquí en Neuquén es imposible evitarlo, porque es parte de nuestro ADN ya. David, gracias por el contacto y en la próxima, bueno, hablamos de otros temas. Dale. Estamos en contacto. Muchas gracias. Chao, David. David Motura, periodista especializado en energía. Bueno, hablando un poquito de algo que te guste o no te guste, vamos a tener que ir incorporando en nuestros conocimientos, ¿no? Que es esto de cómo funciona Vaca Muerta, qué se está haciendo para atraer capitales, qué se está haciendo para atraer empresas que quieran realmente explorar y perforar la roca. O sea, todo esto, te guste o no te guste, lo vamos a ir conociendo porque es parte, como te digo, de nuestro ADN, es parte del futuro de todos los neuquinos. Bueno, a las 9 de la mañana en punto, nos vamos a la pausa, las noticias de esta